vicio te invade. Bienvenidos a Tinta de Escritores, hoy en un nuevo formato, diferente, debido a la realidad en la que estamos viviendo, así que de todas maneras le mandamos un saludo a nuestros amigos que nos siguen desde la librería Mundos Invisibles y nos adecuamos a esta modalidad Zoom que vamos ahora también a subir al canal de Tinta de Escritores. Mi nombre es Daniel Fernández Corsch y quien nos acompaña es el escritor, periodista y comunicador Roberto Bennett. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, una alegría estar hoy contigo presentando tu nueva publicación, Pax Americana, que ya está llegando a todas las librerías del país. Sí, por suerte, esta semana Guzzi ha empezado la distribución. Así es. Y me han contado que han ido a algunas librerías y ya lo han encontrado. O sea que por suerte ya está justo antes de Semana Santa o Semana de Turismo, ¿no? Y con este tiempo ideal para leer. Para leerlo, sí. Así que bueno, Roberto Bennett, para aquellas personas que lo están conociendo, tiene otras publicaciones, muchas publicaciones, y además ha transitado por distintos géneros literarios. Ha publicado novela, relatos, cuentos, tiene, no sé, son ensayos los de fauna marina. Sí, sí, sí. Lo que demuestra que Bennett es un escritor experimentado, que ha explorado también todos estos géneros literarios, ha recibido premios que reconocen ese trabajo, y todo esto porque, bueno, hoy llega y desemboca en una nueva propuesta como es Pax Americana. Pero si me permitís, Roberto, para introducir también más a quien te está conociendo ahora, hay 3 libros tuyos anteriores que de alguna manera conectan con Pax Americana. De otra manera, ¿no? Porque este es muy específico. Pero yo, como lector tuyo, encuentro que hay una armonía literaria en estos 3 trabajos anteriores, como es Los sonidos de Berkeley, El final del camino y Crónicas de rincones lejanos. ¿Por qué? Porque, bueno, allí Bennett también nos trae testimonios de personas que conoció, porque esto es lo particular que tiene Pax Americana y los libros que estoy mencionando, y otras publicaciones de Bennett, porque él ha viajado y sigue viajando a través de todo el mundo, y él ha estudiado las sociedades, él es una persona muy sensible, que además con un carácter muy especial, que naturalmente se mete en la sociedad, le cuentan historias, y así ha compuesto estos libros, que nos llega hoy con Pax Americana, que además, como Bennett ha vivido y ha estudiado en Estados Unidos, también conoce la sociedad de adentro. Este libro no es una crítica, ni mucho menos, ustedes lo van a descubrir. Es solamente una visión de una sociedad con un perfil particular, como tiene todas las sociedades en el mundo. Así que bueno, contame un poco, Roberto, contanos un poco cómo nace este proyecto y por qué, cuál es el objetivo de Pax Americana. Bueno, en realidad, y es cierto lo que tú dices, sobre todo con Tiempos de Tormenta, Los sonidos de Berkeley, y al final del camino, yo me introduje en el mundo, digamos, de la sociedad norteamericana, de los estadounidenses, y en esos dos, precisamente, intenté relatar experiencias, en algunos casos autobiográficas, en otros de personajes que conocí, historias que conocí, gente con la cual me crucé en todos esos años, y que me dejaron una marca, o que al haberlos conocido siempre pensé, esto merece ser contado. Esta persona, su vida, sus maneras de actuar, su manera de pensar, merece un cuento.
Y bueno, en esos dos libros hablo de la gente común, la gente de la calle de los Estados Unidos de América. Pero en Pax Americana, y aquí en realidad tengo que agradecerle a un amigo que estimo y valoro muchísimo, que es Fernando Butazzoni, porque yo escribí un par de cuentos y se los mando para que él me dé su opinión, para que los critique. Y él me los miró, los leyó y me dijo, estas estampas, y fue una palabra que me gustó mucho. No sé por qué me gustó, me cayó mejor que cuentos. Estas son estampas de la sociedad estadounidense. ¿Por qué no haces una serie de estampas? Tú que has vivido, que has convivido, que en distintas épocas, además, es importante resaltar que si bien los dos primeros libros que ya mencioné hablan del año 69, 70, 71, 72, 73, Pax Americana hay un cuento bastante fuerte que es el que le da el título al libro, que transcurre a inicios de la década de los 70, pero hay otros que son actuales, muy actuales. Y la forma de hacerlos actuales fue el nombrar personajes de la política, de la historia de los Estados Unidos, para que la gente se ubicase mejor en el tiempo en el cual está transcurriendo la historia. Nombrando al presidente de turno para poder hacerse una idea y no caer en la confusión de que todo esto transcurre, digamos, en los años 70. No, hay muchas historias que transcurren en los últimos 10 años. Sobre todo las que tienen que ver con esa sociedad silenciosa que votó a Donald Trump como presidente y que casi lo vota, casi lo reelige como presidente. Y eso creo que fue una enorme sorpresa para muchísima gente, muchísimos de nosotros, yo me incluyo entre ellos, que creíamos que los Estados Unidos tenían una forma de pensar y de ver el mundo, y luego nos dimos cuenta de que eso era un 50%, el 50% que estaba en contacto con el resto del mundo, pero que había una mitad de la población americana que pensaba y estaba de acuerdo con algunas de las barbaridades que decía Trump. Entonces, creo que eso tuvo entre Fernando Butazzoni con su idea inspiradora y las cosas que hizo y que dijo Donald Trump en sus 4 años de presidente, creo que fueron los que me llevaron a decir, aquí hay material para hacer un libro interesante sobre la sociedad americana, sus puntos buenos, sus puntos malos, sus prejuicios, y cómo vive la sociedad americana de cara al mundo y cómo el que llega tiene que adaptarse a eso, porque la sociedad en su conjunto es tan poderosa que cuando llega, y lo vemos todos, muchos de nosotros tenemos parientes que se han ido a vivir, a trabajar a Estados Unidos, y se van a dar cuenta que empiezan a mezclar español con inglés en la forma de hablar. Los hijos hablan en inglés, prefieren hablar en inglés en vez de español. En su gran mayoría hay ya un enorme problema, una influencia anglosajona y americana muy grande en los hijos de los emigrantes. Y entonces es difícil no caer en esa indoctrinación que tiene sus cosas buenas, pero que también tiene sus cosas bastante malas y que deja mucho que desear. Pax Americana tiene, ahí se veían, 8 historias. 8 historias. El cumpleaños de Archie, el camino a Traful, choque de trenes, Sitting Ducks, Key West, muerte al Moro, Pax Americana y Memphis. Cualquiera de ellas increíbles. Realmente es un libro deleitable. Ahora,
Entre estas 8 historias, que están todas muy buenas, ¿hay alguna en particular que quieras contarme? ¿Tiene alguna historia paralela, algo que hayas quedado afuera y quieras conectarlo ahora? Bueno, sí, en realidad el cuento que le da título al libro, Pax Americana, por varios motivos. Primero porque es todo real, es todo verdad. Ahí yo cuento algo que yo oí, algo que viví a inicios de los 70, mientras estudiaba en la Universidad de California. Es la peripecia de un amigo que me hice en las clases de la universidad, y que un día me empezó a hablar de su experiencia en Vietnam. Y fue la primera vez, y creo recordar que fue la única vez que hablamos de Vietnam. Sí hablamos de situaciones que estaban sucediendo en el momento, pero de su experiencia en Vietnam 2 años antes, nunca más tocamos el tema. Pero a mí me impactó tanto que me quedó, y siempre quise contar su historia, pero por una cosa u otra no estaba pronto para contarla. No quería que fuera melodramática, no quería que fuera, que de alguna manera estuviera promoviendo un punto de vista. Yo quería que el lector sintiera lo mismo que sentí yo. O sea, que el lector se sentara en la silla, en la cafetería donde yo me senté frente a frente con Gary Alexander, que es el nombre, el nombre real del personaje. Está la foto en el libro, además. Y que está la foto en el libro, sí, como un homenaje a él y a toda su generación. Porque la generación que le tocó ir a Vietnam ha sido terriblemente desgraciada. Fue una generación que fue enviada a una guerra engañada, pensando que iban a pelear por la libertad en el mundo y la democracia. En su gran mayoría eran muchachos de cunas humildes que no pensaban estudiar, que no pensaban hacer estudios terciarios, entonces eran los primeros que el servicio militar convocaba. En su enorme mayoría eran negros o hispanoamericanos, y norteamericanos de clase obrera. Entonces, fueron verdadera carne de cañón. Y los sacaron de pueblos en el medio de Estados Unidos, en el medio de Texas, en el medio de estados donde nunca habían visto el mar, y los metieron con semanas de entrenamiento en el medio de una selva con unas temperaturas y una humedad y unas condiciones horribles, a pelear contra gente que llevaba 30 años peleando y que estaba defendiendo su país. Entonces, el shock que se llevó esa masa de jóvenes fue tremendo. Luego la brutalidad de la guerra. Y ese es uno de los objetivos de este cuento, es tratar de mostrarle, sobre todo a los lectores más jóvenes, que la guerra no es una película. Y que cuando una bala te pega, te duele muchísimo y probablemente te destroza los músculos, y si no te rompe un hueso, si no tenés suerte, o te mata. Y que duele. Porque en las películas lo vemos caer, pero no sentimos el dolor. Y esta es una guerra que además fue la primera y la última que se filmó en colores y se pasó en televisión en Estados Unidos todos los días en los noticieros a las 6 de la tarde, que era la hora que cenan los norteamericanos. Entonces llevó la guerra a los hogares de los padres, de las familias, y el shock de lo que veían, de lo que realmente era una guerra, fue enorme.
enorme. La Segunda Guerra Mundial era muy fácil, había unos muy malos, que eran los japoneses y los nazis, unos muy buenos, que eran los aliados. Ellos sí estaban luchando por la democracia, la libertad, pero además lo que se veía era o películas muy programadas, muy preparadas, noticieros preparados, que no mostraban el dolor de la gente de nuestro lado, por decirlo de alguna manera, mostraban a los alemanes muertos o a los japoneses muertos, pero americanos muertos o ingleses o franceses era poco. ¿Y por qué sucedió esto? Porque el gobierno americano estaba tan seguro de que iba a ganar que no impuso censura. Y entonces la prensa en Vietnam fue libre de ir con quien quería, con las patrullas, casi no precisaban permiso excepto del teniente o el capitán que lideraba la patrulla, y filmaban todo. Tal fue el efecto que la siguiente guerra, antipática como todas, la de las Malvinas, la primera orden que dio Margaret Thatcher fue que todas las filmaciones debían pasar por censura previamente. Tenía a los periodistas en los portaaviones, iban en helicóptero, filmaban y luego tenían que mostrar lo que habían filmado. Y si era muy espantoso, no lo podían, para no desmoralizar a la gente que estaba, las familias que estaban en casa. Entonces, estos muchachos se encuentran en esa situación y además pierden la guerra. La primera guerra que pierde Estados Unidos. Entonces, cuando vuelven a sus casas, después de haber vivido en ese infierno, la enorme mayoría de la gente los rechazó, los escupían, los insultaban, no les daban trabajo, porque se corrió la voz, en algunos casos era real, pero era la minoría, de que venían todos medios locos y todos drogadictos, porque también en la guerra de Vietnam entró por primera vez masivamente la droga entre las tropas. Entonces todo esto hace de Vietnam una guerra totalmente diferente y que tuvo impacto hasta el día de hoy. Sí. En Estados Unidos y en el mundo hay todavía efectos colaterales de lo que sucedió. Entonces, por eso decidí llamar al libro Pax Americana, porque ellos fueron ahí a imponer la paz y bueno, sufrieron una derrota vergonzosa, ¿no? Sí, el país más poderoso del mundo. Sí. Perdón. No, el país más... Lo que tú decís, además, tiene que ver porque este libro deja claro eso, cómo los combatientes de Vietnam llegan y son rechazados por la sociedad, mientras que un combatiente en Irak, por ejemplo, es un héroe. Exactamente. Entonces, y lo reciben. Dos caras. Fíjate, Daniel, que yo las veces que he ido a Estados Unidos en los últimos 10 años, pongámosle, me he encontrado con situaciones realmente sorprendentes. Vas caminando por un corredor de un aeropuerto en Estados Unidos y ves a los soldados de uniforme, que no sé si es que vienen de Irak o de Afganistán y están en tránsito hacia sus estados y pueblos o ciudades, y la gente los aplaude. Los aplaude espontáneamente. Y hay gente que se acerca y le dice muchas gracias. Entonces el contraste es tremendo. ¿Cómo sería de violenta la reacción hacia los veteranos de Vietnam, que ellos crearon la Asociación de Veteranos de Guerra de Vietnam para unirse, y tenía más de 30.000 miembros en el momento en que yo escribo la historia, mejor dicho, en el momento en que transcurre la historia, que ellos decidieron unirse para protegerse, porque estaban totalmente alienados. Increíble, ¿no? Porque además el libro establece esa ironía, ¿no? O sea, cómo unos son odiados, los otros son héroes. Y el horror es el mismo.
El horror es el mismo y probablemente cosas que se han visto en Irak, en lo que tiene que ver con destrucción de viviendas de los ciudadanos, de los civiles, es muy superior a lo que sucedió en Vietnam. En Vietnam eran aldeas que arrasaban, pero acá hemos visto ciudades iraquíes arrasadas totalmente. O sea, es muy extraño. Y la sociedad americana toma las guerras como la pesada carga que tienen que llevar como bastión de la libertad. Eso lo enseñan en la escuela a los niños. Entonces, cargan con eso toda la vida. Y el fenómeno de la guerra, o sea, yo por eso al principio decía, el libro no es una crítica. Pax Americana nos muestra una sociedad con un modelo, con un objetivo, una forma de ser particular. Pero la guerra, ¿cómo impacta así en la sociedad? Porque hay una historia en el libro, uno de tus relatos, que es El Camino a Traful, que ahí no es la guerra ni de Vietnam ni de Irak. Ahí trata sobre la Segunda Guerra Mundial, un veterano de guerra alemán, que en un escenario diferente, más acá en la historia, el hijo, uno de los protagonistas, que es el hijo, contacta a una persona un poco de forma premeditada para llevar a su padre a vivir sus últimos días al sur argentino, porque Traful es la zona del lago de Neuquén, ¿no? Entonces, bueno, y en ese viaje hacia la Argentina, como tú lo llamás, el guerrero, ¿no? El veterano de guerra, va contando su historia, va contando su experiencia en la Segunda Guerra Mundial, cuando estuvo comandando uno de los tanques en el frente ruso, y todo lo que vive, y cuando es interrogado, el sentido de patriotismo, cómo es analizado por quien lo interroga. Entonces, ahí ves también que lo que sucede, las pautas y las normas de guerra y la situación es la misma siempre. Siempre sucede lo mismo. Por eso digo que Pax Americana no es una crítica, es una forma de tratar de entender cómo impacta la guerra en una sociedad. Porque en este veterano pasa eso. Claro, y cómo deja huellas y comportamientos que a países como el nuestro, que no tiene ninguna ambición imperial, nos chocan. También. Pero ellos no. A ellos no, porque tienen... Esto también lo encontré en la antigua Unión Soviética, en Rusia. Tienen un concepto de imperio, como lo tienen los ingleses. También. Sí. A pesar de que el imperio no existe más, pero como que está ya metido dentro de la cultura de ellos. El cuento que tú mencionas de Camino a Traful también, en gran medida, es verídico. Sí. El guerrero, si bien el personaje es otro y están en Argentina, pero todo lo que él cuenta de lo que les sucedió, de su rol en la Segunda Guerra Mundial, todo lo que le sucedió en Rusia es real. Me lo contó a mí en Mallorca el que en ese momento, en los años 80, era el gerente general de Lufthansa. Y eso es lo que le pasó a él. Y el concepto de que Estados Unidos te usa y te tira como un Kleenex, como un pañuelo de papel, me lo dijeron dos alemanes, padre e hijo, con unos negocios millonarios en turismo en Tenerife, y conversando, yo me quedé con ellos, conversando con ellos, esa era la visión que ellos tenían de Estados Unidos. Estados Unidos, si te necesita, no importa lo que hayas hecho en la guerra. Te arregla los papeles, todo, si ellos piensan que tú podés aportarle a ellos información, ayuda técnica, que fue lo que pasó, por ejemplo, con los ciento y pico de científicos que crearon el primer
misil balístico, el B-2, que hicieron polvo, Londres. Wernher von Braun y sus muchachos se los llevaron para Miami y a fabricar los cohetes, porque para ellos era más importante el conocimiento y el avance técnico que habían logrado que lo que podrían haber hecho si eran nazis. O sea, hay una dualidad ahí, pero yo no juzgo, sino que muestro. Claro. Mi intención es que el lector saque sus propias conclusiones de los hechos. No escribir un cuento panfletario, en que mirá, estos son los buenos, estos son los malos. No, esto es cómo se comportan, esto es cómo se reflejan y cómo los ves y cómo los vivís. Y entonces creo que con eso ganan credibilidad. Claro que sí. Así que bueno, resumiendo, retomamos el concepto que nos contó, que te contó Fernando Butazzoni cuando realmente dijo: son 8 estampas de la sociedad americana que resaltan distintos aspectos, defectos, virtudes, bondades, fobias, contradicciones, ingenuidades, como tú también has dicho, y hasta la violencia desmedida. Eso es Pax Americana. Libro que pueden encontrar en todas las librerías de Montevideo, de Maldonado, ya llegó Maldonado, está en librería de Punta del Este, y bueno, donde lo pidan, el libro va a estar allí. Así que, amigos, ha sido para mí un gran gusto estar conversando hoy con Roberto Bennett después de hace mucho tiempo. Así que, Roberto, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, a Moa Demcroft, por haber creído en mi libro y haber creído que es un libro que tiene un interés. Y bueno, hubiera sido preferible poder estar cara a cara y con un cafecito que es lo que uno tiene ganas de hacer. Pero estamos en un momento difícil y gracias a la tecnología que nos permite igual hacer esta charla. Gracias por invitarme. A ti, Roberto. Amigos, espero que hayan disfrutado, así como lo hice yo, de este encuentro con el escritor Roberto Bennett y su nueva publicación, Pax Americana. Adiós.